Así de simple, la tripleta. Por quien vivirá los Fernández, la magna cum laude de las décimas, los sonetillos y los monólogos. Santo Domingo, República Dominicana. Hoy les traemos el ciclo de sonetos Los Barrios de Santo Domingo, una obra de autoría, como siempre, de mi papá, Antonio Eduardo Fernández. Los Barrios de Santo Domingo, sonetos. Introducción pedagógica. Los Barrios de Santo Domingo. Este ciclo de sonetos nace con el propósito de mirar los barrios con una perspectiva diferente. No como lugares definidos únicamente por sus dificultades, sino como espacios donde también crecen valores, historias, aprendizajes y sueños. En los barrios de Santo Domingo habitan comunidades llenas de vida, creatividad y resiliencia. A través de imágenes inspiradas en la naturaleza, semillas, cosechas, praderas y jardines, estos sonetos enseñan que cada comunidad es como una tierra que puede cultivarse. Cuando se siembran respeto, educación y solidaridad, esta tierra puede florecer y ofrecer frutos para todos. Desde una perspectiva pedagógica, el ciclo busca invitar a los jóvenes a reflexionar sobre su entorno, a valorar su identidad y a comprender que el lugar donde nacemos no determina nuestros límites, sino que puede convertirse en el punto de partida para crecer y aprender y transformar la realidad. Esta obra también quiere transmitir una idea importante. Los barrios son espacios de formación humana donde las experiencias cotidianas enseñan sobre convivencia, esfuerzo y esperanza. Este ciclo está dedicado a todos los adolescentes con el deseo de que siempre miren sus entornos con orgullo, conciencia y sensibilidad. Esta obra es de autoría de mi papá, Antonio Eduardo Fernández. Los barrios de Santo Domingo, análisis desde una perspectiva pedagógica para adolescentes. El barrio como aula viva. El poemario convierte el barrio en algo más que un lugar físico. Lo representa como territorio de crecimiento, espacio de lucha, lugar con dignidad, comunidad que aprende y resiste. Cuando nombras Santo Domingo, no lo haces del estigma, sino desde la identidad. Pedagógicamente, esto enseña algo fundamental a los jóvenes. El lugar donde naces no limita tu valor. El poema transforma lo que muchos medios presentan como problema, el símbolo de potencial. La metáfora agrícola como lección de crecimiento. Todo el ciclo usa el lenguaje de agricultura, semillas, trigales, abonos, cizañas, invernadero. Para un adolescente, esto es una enseñanza poderosa. Cada persona es una semilla. El entorno influye, pero no determina. Hay que saber distinguir entre abonos y veneno. La metáfora enseña pensamiento crítico sin moralizar. Educación en resiliencia. Versos como no nos cansaremos de resistir transmiten perseverancia. Desde lo pedagógico, el poema refuerza autoestima colectiva, promueve resistencia positiva, legitima el orgullo territorial, invita a no avergonzarse del origen, en una etapa donde los adolescentes buscan identidad. Esto es clave. Crítica sin odio. La obra de mi papá no incita resentimiento, cuestiona pero no destruye. Es educa emocionalmente. En vez de decir, ellos son el problema, sugiere, hay que sembrar mejor. Este enfoque enseña pensamiento reflexivo, crítica constructiva, madurez en el discurso.
Desarrollo del pensamiento simbólico. El poema no explica todo directamente, obliga a interpretar. Para adolescentes, eso fortalece comprensión lectora profunda, capacidad de análisis, lectura inferencial, conexión entre lenguaje figuras y realidad social. Es un texto ideal para trabajar en aula secundaria. Formación en ciudadanía. Cuando el barrio habla al final, te hablan los barrios de Santo Domingo. El poema enseña algo esencial. La comunidad tiene voz. La identidad es colectiva. La participación importa. Eso es educación cívica desde la poesía. Valores que transmite la obra. El ciclo enseña sin dar sermones. Dignidad, trabajo, perseverancia, esperanza, identidad, sentido comunitario, crítica consciente, y lo hace desde la estética, no desde el discurso escolar rígido. ¿Por qué funciona pedagógicamente? Porque no infantiliza, no moraliza, no simplifica la realidad, no romantiza la pobreza, no victimiza al barrio, en cambio, lo humaniza, lo dignifica, lo proyecta, lo convierte en posibilidad. Para mis seguidores adolescentes, este poemario puede ayudarles a entender que sus raíces no son debilidad, el crecimiento toma tiempo, las dificultades no son destino. Se puede florecer incluso en terrenos difíciles, y eso, mi gente, es educación emocional, social y cultural al mismo tiempo. Después de escuchar la introducción y el análisis desde una perspectiva pedagógica del ciclo de sonetos de los barrios de Santo Domingo, vamos ahora con su declamación. Los barrios de Santo Domingo, sonetos. Los barrios de Santo Domingo, sonetos. Las masas han crecido en callejones, aquí me introduzco lleno de orgullo, y he visto elevarse espinacas capullos, verdoladas y hermosos arponzones. Sus calles son centros de interacciones, de hojas secas que gritan sus murmullos, esperando el alba de savia y arrullo por nuestras raíces blandas a montones. Son sombras sus aceras y pasajes que sueñan algún día ser cedro blanco, ver como otros presumen sus follajes. Nuestras cosechas no pueden dar tancos si las hiedras son partes del paisaje, es quedarnos sentados en el banco. Los agricultores y los botánicos nos distraen con sus fertilizantes, y sus aerosoles son constantes, y sus nutrientes parecen orgánicos. Hay herbarios que nos llevan al pánico con discursos facundos y brillantes. Sabes que somos un monte distante y nos juegan con abonos tiránicos. Humos de San Isidro Labrador, ven a fecundizar nuestras parcelas y que Saturno nos dé su esplendor. Y que no admita que las acuarelas nos tracen un bosquejeo sin verdor, donde podamos alzar nuestras velas. Las brisas de sus árboles lozanos se articulan tal como tempestades, dudan del resguardo de sus bondades y de aquellos que se creen artesanos. Predicadores que se ven humanos, dan aliento, dan paz, dan prioridades, dan olores a las necesidades que tanto precisamos de esas manos. Y nos sembrarán y nos regarán, y vendrán con belleza del vergel, sin demagogia nos abonarán. Y cada marismo le da clavel perfumado y nos humedecerán los atajos a su mismo nivel. Hay gramíneas en estos manizales muy amarillos como el mismo sol, con movimientos como el girasol, les dan luz a estos predios marginales. Dios, en estos almacenes rurales, cada grano desempeña su rol. Muchísimos han perdido el control, tentados por pesticidas letales. Por eso brillamos como polillas,
larvas, escarabajos peloteros, y nos cierran las puertas de sus villas, pero no detendrán estas semillas, nuestros trigales no son basureros. Demostrado está, hay valiosas vajillas. Quisiéramos convertirnos en prados que solo como hierbas no nos divisen. También latinos no nos penalicen, honorables cuatreros de ganados. Que cada uno de estos campos revisen y que en sus agostos seamos mirados. Que ya nos saquen de lo marginado y que nuestras postillas cicatricen. Oh, tenemos colmenas, madrigueras, jaurías, nidos en estos edenes. Cristianicen parte de estas praderas. ¿Saben cuánto lograrnos como rehenes cuando quieren ondear nuestra bandera? Nos hacen un llamado a sus calderas. ¿Qué tenemos que hacer con estos reyes con proclamas desde su matorral? Desde afuera no ven el lodazal. Ellos creen que aquí habitamos virreyes. Anhelamos ser surcados por bueyes, verdaderos, que la junta sea real, que a estos suelos no les duela sembrar y se alcen los reglamentos y leyes. No tengan temores de estos sembradíos, salgan a desinfectar las cizañas, las que contaminan nuestros plantíos. Esos huertos de malas calañas no pueden representar la mayoría, hay monocultivos de altas hazañas. Jamás te avergüences de tu geografía, de tus jardines, de tu horticultura, de tus viveros, de tu agricultura. En ellos también hallamos armonía. Aquí nos alumbra el sol en el día, en las noches la luna en las alturas. Nos moja la lluvia en nuestras llanuras e inhalamos clorofila en las sequías. No nos cansaremos de resistir, que de esto se enteren hasta los gringos, que esos juncos no podrán sucumbir. En este universo que bien distingo, invernadero en el que hay que invertir, te hablan los bares de Santo Domingo. Recursos literarios en los bares de Santo Domingo, explicado para jóvenes. Metáfora, la más importante del poema. Una metáfora es cuando algo se compara con otra cosa sin usar cómo. En la obra de mi papá, el barrio es comparado con un campo de cultivo. Ejemplo, semillas, trigales, abonos, cizañas, invernadero. El barrio no es literalmente un campo, pero se presenta como uno. ¿Qué enseña la metáfora? Que las personas crecen como plantas, necesitan cuidado, buena tierra y oportunidades. Símil o comparación. Aquí se aparece el cómo. Ejemplo, brillamos como polillas. Se compara a las personas del barrio con polillas. ¿Por qué? Para mostrar fragilidad, pero también movimiento y presencia. Personificación. Es cuando algo que no es humano actúa como humano. Ejemplo, hojas secas que gritan sus murmullos. Las hojas no gritan realmente, pero el poema les da voz. Esto hace que el barrio parezca vivo. Anáfora. Es repetir palabras al inicio de varios versos. Ejemplo, dan aliento, dan paz, dan prioridades. Repetir dan crea ritmo y fuerza. Esto hace que el mensaje se sienta más intenso. Polifídeton. Es usar muchas y seguidas. Ejemplo, y nos sembrarán y nos regarán. ¿Por qué funciona? Porque da sensación de acumulación, de que las cosas siguen pasando. Hiperbatón. Es cambiar el orden normal de las palabras. Ejemplo, te hablan los barrios de Santo Domingo. Lo normal sería, los barrios de Santo Domingo te hablan. Cambiar el orden les da más impacto. Enumeración. Es mencionar varias cosas seguidas. Ejemplo, colmenas, madrigueras, jaurías, nidos. Esto crea una imagen rica y llena de vida. Ironía. Cuando se dice algo, pero se quiere mostrar una crítica.
Ejemplo, abonos tiránicos. Un abono debería ayudar, no ser tirano. Aquí hay una crítica disfrazada. Aliteración. Es repetir sonidos parecidos para crear musicalidad. Ejemplo, semillas, sembradíos, suelos. La repetición de la S da sensación de susurro o bien. Apóstrofes. Es cuando el poema le habla directamente a alguien. Ejemplo, jamás te avergüences de tu geografía. Aquí se le habla directamente al lector. Eso conecta emocionalmente. ¿Por qué es importante que mis seguidores entiendan esto? Porque así descubren que la poesía no es complicada. Las palabras tienen intención. Escribir bien no es casualidad. Cada figura tiene una función. La obra de mi papá no solo habla del barrio de Santo Domingo, también enseña cómo usar el lenguaje para transformar la realidad. ¿Con cuáles autores dialoga esta obra? Qué bonito es explicarle esto a los adolescentes. Vamos a decirlo claro y cercano, como para jóvenes que están descubriendo la literatura. Cuando hablamos de una obra que dialoga con autores, no significa que los copien, significa que conversa con ideas, estilos o preocupaciones que otros escritores también han trabajado. Con Pedro Mir. ¿Por qué? Porque él escribió sobre el país, la tierra y la identidad dominicana. La obra de mi papá también habla del territorio, del pueblo y de la dignidad colectiva. Pedro Mir hablaba de la nación como si fuera un gran paisaje humano. Mi papá habla del barrio como si fuera un campo que necesita cultivo. Ambos convierten la tierra en símbolo. Con Pablo Neruda. Especialmente el Neruda más social. Neruda escribía sobre obreros, pueblos y luchas usando imágenes naturales, tierra, semillas, mar, raíces. Mi papá hace algo parecido cuando usa semillas, trigales, cizañas, invernaderos. La naturaleza sirve para hablar de la sociedad. Con Jacques Vieux-Renard. Él escribió desde la conciencia social y el compromiso con su pueblo. Mi papá también tiene esa energía de defensa del territorio, orgullo colectivo, resistencia, pero lo hace desde una forma clásica, el soneto. Con Frank Baez. Aunque el estilo es diferente, ambos trabajan en la ciudad dominicana como espacio poético. Frank Baez lo hace con un lenguaje más urbano y contemporáneo. Mi papá lo hace con estructura clásica y metáfora agrícola, pero los dos hablan del espacio donde vivimos. Con la tradición de poesía social latinoamericana. La obra de mi papá también conversa con una corriente más amplia. La poesía que no solo habla del yo, sino del nosotros. Esto es importante para mí y sus seguidores, entenderlo. No solo la poesía es romántica o triste. Hay poesía que habla de comunidad, identidad y futuro. ¿Qué significa esto para adolescentes y preadolescentes? Significa que mi papá no escribe aislado. Escribe dentro de una conversación grande. Está defendiendo identidad, usando símbolos, dignificando el barrio, continuando una tradición, aportando su propia voz, y eso es muy valioso. ¿Por qué es buena esta obra para los adolescentes desde esta perspectiva pedagógica? Qué importante esta pregunta. Cuando pensamos en adolescentes, no basta con que con una sola obra sea buena literalmente. Tiene que formar, acompañar y despertar conciencia sin imponer. Vamos a verlo con calma. ¿Por qué los
Barrios de Santo Domingo es valiosa para adolescentes desde una perspectiva pedagógica. Fortalece la identidad. El poema habla del barrio en Santo Domingo no como un lugar de vergüenza, sino como espacio de potencial. Para un adolescente, esto es clave. En esta etapa, muchos sienten presión por su entorno, su condición económica, lo que otros piensan de su comunidad. El poema les enseña, el lugar donde no naciste no define tu límite. Esto fortalece autoestima territorial. En resumen, es buena pedagógicamente porque refuerza la identidad, desarrolla pensamiento crítico, fomenta resiliencia, enseña ciudadanía, educa emocionalmente, modela disciplina creativa, no solo entiende, forma. Conclusión de los barrios de Santo Domingo, desde una perspectiva pedagógica. Los barrios de Santo Domingo no es solo un conjunto de sonetos, es una propuesta de mirada. La obra transforma el barrio, muchas veces señalado desde el prejuicio, en símbolo de crecimiento, dignidad y posibilidad. A través de metáfora agrícola, el texto enseña que toda comunidad es un terreno fértil si recibe cuidado, conciencia y oportunidad. Pedagógicamente, el ciclo cumple una función formativa clara, reafirma la identidad territorial, desarrolla pensamiento crítico, invita a la resiliencia, promueve orgullo sin arrogancia, fomenta ciudadanía y pertenencia. El uso del soneto como forma clásica también transmite disciplina, estructura y respeto por el lenguaje, mostrando a los jóvenes que la creatividad puede convivir con el rigor. El cierre del poema, cuando la voz colectiva afirma, te hablan los barrios de Santo Domingo, consolida la idea de que la comunidad no es solo un objeto de discurso, sino sujeto que habla. Esta afirmación es profundamente educativa. Enseña que cada espacio tiene voz, historia y valor. En síntesis, la obra no romantiza la marginalidad ni cae en el victimismo. Promueve cultivo en lugar de queja, crecimiento en lugar de resignación, y eso para adolescentes que están formando su identidad y su visión del mundo. Es un mensaje poderoso. ¿Se convierte en la? Cuando la poesía logra enseñar sin imponer, despertar conciencia sin sermonear y sembrar orgullo sin dividir, entonces cumple una función que va más allá de lo estético. Se convierte en formación. Esto fue Así de Simple la Tripleta por Kendy Milagros Fernández. Y espero que te suscribas al canal, nos des like, actives la campanita de las notificaciones y nos compartas. Los barrios de Santo Domingo es una obra de mi papá, Antonio Eduardo Fernández. Nos vemos en la próxima. Dios mediante.